minha vocação como irmão, como irmão, nasceu também porque lá meu país. Mi vocación como hermano nació también porque allá en mi país, en mi ciudad, hay unos hermanos franceses que ayudaron para que naciera mi vocación como hermano comboniano. Y las hermanas que trabajan en la dimensión social fueron las que me ayudaron mucho a entender cómo es un hermano y poder compartir lo que tengo, mi capacidad como persona y trabajar también en lo social. En verdad que yo nunca pensé trabajar en Brasil. Cuando estaba terminando mi formación en Bogotá, yo siempre soñé con trabajar en Colombia o Ecuador, pues ya conocía muy bien la realidad colombiana y un poco del Ecuador. Por eso pensaba que trabajaría allá. Pensaba mucho, sobre todo en Guayaquil. Pero cuando me llamó la dirección general me dijeron, mira, estamos pensando que trabajes en Brasil. Les dije que no había problema, pues ya me había hecho a la idea de trabajar en América Latina. Por lo tanto, Brasil hacía parte de esa realidad y no sería muy difícil para mí. Por eso le respondí, yo voy tranquilamente a Brasil. Porque quería ayudar y aún quiero ayudar al que más necesita. La congregación de los combonianos me dijeron en aquel tiempo que había necesidad en Brasil. Por eso me dispuse a venir para estudiar la teología en Sao Paulo. Eso me introdujo en el idioma y conocimiento de la cultura. Ya ordenado sacerdote y después de servir 4 años en Italia, hice mi opción por regresar a Brasil. Me enviaron al noreste y desde entonces aquí estoy. Bueno, yo desde bastante joven, desde unos 14 años, tuve contacto con algunos grupos, los salesianos, en mi ciudad, en Santiago de Compostela, en España, y participé de grupos de revisión de vida, desde los 14 hasta los 18 años más o menos. Y a partir de ahí fui un poco reflexionando sobre qué sentido tiene ser cristiano en la sociedad en la que vivimos. Y en esa convivencia con otros jóvenes, con religiosos también, fui un poco aclarándome. Entré en contacto con las misiones a través de los combonianos, los conocí, ellos vinieron a dar una especie de conferencia en la escuela donde estudiaba. Y a partir de ahí fui conociendo, interesándome cada vez más, profundizando un poco más en eso. Un punto importante fue el momento en que tuve que decidir si hacía el servicio militar o no. Me acuerdo que cuando tenía 14 años oí una conferencia de un comboniano en el instituto donde estudiaba el bachillerato, que decía que algunos jóvenes italianos optaban por hacer objeción de conciencia y en vez de hacer el servicio militar, que les parecía una cosa bastante inútil, dedicaban ese tiempo, en aquella época eran unos 3 años, a algún tipo de servicio, no exactamente misionero, pero sí de cooperación, de solidaridad en países que necesitaban de esa ayuda. Y a partir de ahí se fueron encajando esas partes en mi vida y aunque no hice la objeción de conciencia como misionero, pero sí que quedó esa semillita ahí que fue creciendo. Y ya a los 21 años conocí el grupo de los laicos misioneros combonianos en España y en mi ciudad y me uní a ellos, fui reflexionando sobre lo que es el misionero laico y fui viendo que se encajaba perfectamente con lo que lo venía buscando y a partir de ahí fui comprometiéndome cada vez más. Incluso tuve que cambiar los estudios, en aquella época yo estudiaba ingeniería de telecomunicaciones
y vi que no era una cosa así que me ayudaría mucho en mi trabajo misionero y abandoné esa carrera y empecé a estudiar agronomía. Y a partir de ahí las cosas se fueron encajando hasta que estoy aquí, en Tailandia. Aquí en Tailandia, Aquí en Tailandia el trabajo es muy amplio. Principalmente trabajamos con la juventud. Acompañamos también un grupo llamado Jupas, Jóvenes por la Paz, pues tenemos una realidad de violencia en el noreste de Brasil. Acompaño este grupo de Jupas. Mas depois aqui na cidade tem também outro grupo que a gente chama. Tenemos además otro grupo llamado PJ, o Pastoral de la Juventud, que les damos asesoramiento. También tenemos la Pastoral Vocacional. Con los jóvenes acompañamos 3 áreas de trabajo: Pastoral Juvenil, Jupas y Pastoral Vocacional. Jupais e Pastoral Vocacional. E falar da juventude da Tailândia. Hablar de la juventud en Tailandia preocupa mucho. A juventude tailandesa, com futuro, eu não posso dizer, se dizer aqui será muito forte, quer dizer que a juventude não tem futuro. A juventude, a gente está trabalhando porque, na verdade, o futuro da juventude. Pues la juventud tailandesa no tiene mucho trabajo. Por eso estamos trabajando con ellos, pues no hay mucha perspectiva para su futuro. Esa situación nos preocupa. Hablar de juventud es hablar de educación, que es muy precaria en la formación juvenil. Hablar de trabajo o de empleo es preocupante para el futuro profesional del joven. Para mí, esa es una situación que preocupa. Então, para mim, é preocupante. A situação é muito preocupante. E os desafios, a gente está pensando no desafio de emprego. Tenemos los desafíos del empleo y la violencia. La violencia y la falta de empleo son muy grandes, pues se ven muchos jóvenes en la calle sin hacer nada. La estructura no permite hablar de trabajo y empleo, lo que lleva al joven a vivir en medio de la violencia. Los asaltos, las muertes son en su mayoría de jóvenes. El sistema no le permite al joven a entrar en el mundo del trabajo. Entonces ellos buscan medios para tener vida. Ellos quieren vivir y necesitan un medio para hacerlo. De allí, pues, que el joven entre en un mundo de violencia. Matan, roban, como se ve diariamente. En el grupo Jupas de Tailandia desarrollamos un trabajo a partir de la realidad de violencia, para promover la no violencia. Hay violencia en las escuelas, pero no nos limitamos a ir solamente allí. Vamos a toda la comunidad para promover la no violencia y armonizar estas formas de violencia. A no violencia, contra a violencia. E, digamos, amenizar essa forma de violência, não será também com não violência. Da a gente tem forma de. Por eso vamos al encuentro de las personas. Conversamos con ellas. Formamos líderes para poder darle una respuesta positiva a las formas de violencia, como el conversar, dialogar y otros rostros que estamos buscando. Não brigando, mas com outra forma não violenta, como uma conversa, diálogo, tudo isso, forma que a gente está procurando. Aquí montamos una casa familiar rural, que es una escuela agrícola que es gestionada por los propios agricultores familiares, por los campesinos. Entonces se creó una asociación
que lo que pretende es solucionar los problemas que existen aquí en el medio rural con la educación de los jóvenes. La escuela aquí en Tailandia, de una forma general, en todo Brasil, es una forma de meter en la cabeza de los jóvenes de la zona rural que no merece la pena vivir en el campo, que es mucho mejor irse a la ciudad. Porque los libros que estudian, los contenidos que ellos estudian, solo hablan de situaciones urbanas, de la vida urbana, y eso los acaba medio que hipnotizando, llevándolos a desvalorizar la vida rural y a creer que solo es bueno lo que existe en la ciudad. Entonces, los agricultores se dieron cuenta de que eso estaba dejando los campos desiertos y nos organizamos en una asociación donde los propios agricultores deciden qué es importante que se estudie aquí, los temas que se estudian, cómo se estudian, son los que escogen a los profesores que van a dar clases, etc. Es una escuela autogestionada por agricultores familiares. Es una fe que aquí, aunque no se quiera, se tiene que volver profética, porque no puedes quedarte neutro, no se puede quedar uno neutral delante de esas diferencias, esas injusticias sociales. Entonces es una fe que se toma partido por los más pobres, por los pequeños, por los que no tienen casi nadie de su lado. Y intentamos, en nuestra situación concreta brasileña, mirar en el espejo que es la vida de Jesús, y como Él hizo opciones y tuvo sus preferencias, nosotros aquí intentamos también ser fieles a nuestras preferencias, sin tampoco querer descalificar a nadie, sin ser enemigo de nadie, pero teniendo muy claro de qué lado estamos. ¿Cómo considero la pregunta sobre la identidad hoy? Es fundamental que la persona descubra su propia identidad. Creo que es a partir de la catequesis, la liturgia y demás pastorales sociales, como la pastoral infantil, pastoral de la juventud, de los niños, que tienen como objetivo ayudar a las personas a tomar conciencia de sí mismos, de su ser personal, de su ser cristiano, y así desarrollar su misión. Todas têm o objetivo de ajudar a pessoa a tomar consciência, né, de si, de seu ser pessoal, como de seu ser cristão, para poder desenvolver a sua missão. Então, através destas pastorais a que já acenei, né, além da... Por eso, a través de estas pastorales que he mencionado, como actividades dentro de la iglesia y fuera, así como la pastoral infantil que atiende a niños desde 0 a 9 años, después la pastoral de los adolescentes y jóvenes, la pastoral carcelaria, pastoral de la mujer, etc. Pastoral carcerária e pastoral da mulher.
yo desde que estoy aquí, hace 10 años que estoy aquí en Nueva Zelanda, un poquito más, pocas veces he vuelto a España. Volví, ahora son 3 veces y siempre por periodos cortos. El más largo fue de 2 meses y ahora estoy viniendo recientemente de 20 días allá. Entonces la imagen que tengo de España, de Europa en general, es un poco comprometida por eso, por el poco tiempo que estoy allí. Pero lo que puedo ver es que realmente, así como ocurre también con las congregaciones religiosas, que en Europa las vocaciones son ya muy escasas, tardó un poquito más, pero llegó esa onda de dificultad, de falta de vocaciones a los grupos laicos también. Y no solo a los laicos misioneros comunianos, como a otros también. Creo que eso es un poco el reflejo de lo que ocurre en la sociedad, donde el hecho religioso parece que es menos importante en Europa y también la solidaridad, el valor para comprometerse, el coraje de comprometerse también parece que disminuye, no solo en el campo religioso, pero también en el campo social. Hay menos compromiso, menos gente que está dispuesta a abandonarse un poco a sí mismo para donarse a los demás. Me parece que eso de una forma general está un poco marcando los derroteros de la sociedad actualmente. Como comboniano, estou aqui também não para dizer Como comboniano estoy aquí. não tem necessidade. No puedo decir que en Togo no hay necesidad. Comboniano, estou também- Es a partir del carisma comboniano que estoy respondiendo. E lá em Togo No significa que Togo no tiene necesidad. também, porque também tem Yo estoy aquí porque en Togo se quedaron Agora, combonianos. está fazendo Lo que hacemos es un intercambio de experiencias. Os jovens da América Latina, acho que eles têm muito para dizer. Eu que tenho que dizer. Hoy sobre América Latina hay mucho que decir. Como continente da América. Lo que yo puedo decir sobre América Latina es que la juventud, los jóvenes son el futuro. Los jóvenes tienen que despertar esa conciencia de que el futuro depende de ellos. O sea que América Latina existirá porque tiene a los jóvenes. América Latina seguirá siendo joven porque tiene jóvenes. Por eso estamos luchando siempre con ellos, exigiendo nuestros propios derechos juveniles. Solo así podremos construir una América más fraterna y más justa. Yo creo que en América Latina hubo históricamente experiencias de iglesia y de movimientos sociales también muy ricas, que sobrevivieron a contracorriente de muchas cosas, del neoliberalismo, del poder económico, de muchas cosas. La iglesia en América Latina tiene mucho que enseñar al resto del mundo y creo que quien mejor puede hacer eso son los jóvenes, que pueden tener incluso una visión histórica, porque muchas de esas cosas infelizmente pasaron a la historia. Pero creo que los jóvenes tienen todavía cómo recuperar esas cosas, mirar a quienes tuvieron históricamente grandes compromisos en América Latina, quienes se donaron, y creo que eso le hace falta al resto del mundo, un poco de esa experiencia latinoamericana, sea a Norteamérica, a Europa, y creo que incluso más a África, a Asia, etc. Creo que todo el mundo tiene mucho que beneficiarse de esa experiencia histórica que hay en América Latina, de cómo ser iglesia, de que ser iglesia no es solo templo, es una comunidad, es un movimiento, y en eso América Latina tiene que enseñar muchas cosas al resto del mundo.
Por lo tanto, Brasil hacía parte de esa realidad y no sería muy difícil para mí. Por eso le respondí, yo voy tranquilamente a Brasil. Porque quería ayudar y aún quiero ayudar al que más necesita. La congregación de los combonianos me dijeron en aquel tiempo que había necesidad en Brasil. Por eso me dispuse a venir para estudiar la teología en Sao Paulo. Bastante joven, desde unos 14 años, tuve contacto con algunos grupos, los salesianos, en mi ciudad, en Santiago de Compostela, en España, y participé de grupos de revisión de vida, desde los 14 hasta los 18 años más o menos. Y a partir de ahí fui un poco reflexionando sobre qué sentido tiene ser cristiano en la sociedad en la que vivimos. Y en esa convivencia con otros jóvenes, con religiosos también, fui un poco aclarándome. Entré en contacto con las misiones a través de los combonianos, los conocí, ellos vinieron a dar una especie de conferencia en la escuela donde estudiaba. Y a partir minha vocação como irmão, como irmão, nasceu também porque lá no meu país. Mi vocación como hermano nació también porque allá en mi país, en mi ciudad, hay unos hermanos franceses que ayudaron para que naciera mi vocación como hermano comboniano. Y las hermanas que trabajan en la dimensión social fueron las que me ayudaron mucho a entender cómo es un hermano y poder compartir lo que tengo. Mi capacidad como persona y trabajar también en lo social. En verdad que yo nunca pensé trabajar en Brasil. Cuando estaba terminando mi formación en Bogotá, yo siempre soñé con trabajar en Colombia o Ecuador, pues ya conocía muy bien la realidad colombiana y un poco del Ecuador. Por eso pensaba que trabajaría allá. Pensaba mucho, sobre todo en Guayaquil. Pero cuando me llamó la dirección general me dijeron, mira, estamos pensando que trabajes en Brasil. Les dije que no había problema, pues ya me había hecho a la idea de trabajar en América Latina. Eso me introdujo en el idioma y conocimiento de la cultura. Ya ordenado sacerdote y después de servir 4 años en Italia, hice mi opción por regresar a Brasil. Me enviaron al noreste y desde entonces aquí estoy. Bueno, yo desde